Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Historia de España para selectividad. Un podcast de Juan Jesús Pleguezuelos. Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelos, soy profesor de Historia de Instituto y estoy aquí para ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a que saquen la mejor de las notas y también de paso me gustaría hacerles disfrutar de esta hermosa epopeya que es nuestra historia. Antes de empezar con el programa, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, en la que vas a tener acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad. También decirte que ya puedes adquirir el libro de apuntes que acompaña a este podcast. Historia de España para selectividad, los apuntes que acompañan al podcast, así se llama el libro, y el enlace lo tienes en mis redes sociales. Bueno, empezamos con el programa. Vamos a hablar de los acontecimientos históricos más importantes que van desde 1788 a 1833. 1788-1833. Vamos a ver. 1788. Accede al trono Carlos IV. Carlos IV, atención, primicia. Una cosa que ustedes seguro que no saben. Carlos IV era hijo de Carlos III. Bombazo. Toma ya. ¿Y qué pasa? Que Carlos III ya saben que era un crack, ya saben que ha sido probablemente uno de los mejores reyes que hemos tenido en España, o el mejor, intentó reformas que eran buenas para España. ¿Y qué pasa? Que Carlos IV no estuvo a la altura de su padre y frenó las reformas que había emprendido el padre. Hemos dicho, Carlos IV accede al trono español en 1788. ¿Qué te dice esa fecha? 1788. Pues que al año siguiente, 1789, estalla la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que arrasa con la nobleza, con la monarquía, con la sociedad estamental. O sea, un año después de que Carlos IV acceda al trono, en el país vecino, en 1789, estalla la Revolución Francesa y esto sacude Europa y, por supuesto, también sacude España. Vamos a ver, en 1792, Manuel Godoy es nombrado primer ministro. Y hay que decir que Manuel Godoy, era un plebeyo y además tenía un carácter reformista. Entonces se gana un poco la envidia y el odio de todo el mundo. Por un lado de los nobles, porque él había cedido al cargo siendo un plebeyo, y por otro lado, la vieja guardia que no quería reforma y Manuel Godoy pues sí quería reforma. Entonces se gana la enemistad de mucha gente dentro de la corte. Y ahora, ¿qué pasa? Que a Luis XVI, rey de Francia, le cortan la cabeza. Entonces la monarquía europea le declara la guerra a Francia. Intentan controlar la Revolución Francesa. Entre esas monarquías que le declaran la guerra a Francia tenemos a España. ¿Y cómo se llama la guerra? ¿Cómo se llama la guerra entre España y Francia? La guerra del Rosellón, o también la guerra de Convención. Y estalla en 1793. Esta guerra de Convención o guerra del Rosellón termina en 1795 con la paz de Basilea, entre Francia y España, a partir de ahora se convierte en un país casi vasallo de Francia. En 1796, España firma con Francia el Tratado de San Ildefonso y España, se ve arrastrada con Francia a guerras que a España ni le iban ni le venían. Por ejemplo, en 1796 España se ve en una guerra contra Reino Unido, una guerra que dura hasta 1802, que termina con la paz de Amiens. Entre medias, España también le tiene que declarar la guerra a Portugal y ahí se da la Guerra de la Naranja en 1801. ¿Qué pasa? Que la guerra contra Inglaterra se supone que termina en 1802 con la paz de Amiens, pero se reanuda en 1804. Así que España otra vez en guerra contra Reino Unido y madre mía, la que nos dieron. 1805, batalla de Trafalgar. España sufre una estrepitosa derrota junto con Francia, y España, ve cómo su flota es hundida, machacada, derrotada, destrozada, desaparecida, etcétera. Pero tenemos más. España sigue siendo arrastrada por Francia, del cuello, está siendo arrastrada España está siendo arrastrada por el suelo de mala manera, y en 1807 firma con Francia el Tratado de Fontainebleau. Oh yeah, toma ya, como qué bien hablo francés, ¿verdad? Y en ese tratado se decía que Francia podía pasar por España para invadir Portugal, o parte de Portugal. Portugal se le iban a repartir entre España y Francia. Entonces, a través del Tratado de Fontainebleau en 1807, España permite que las tropas francesas pasen por su territorio para invadir parte de Portugal.
En este contexto, cuando ya las tropas francesas están en suelo español, se produce el motín de Aranjuez en marzo de 1808. La corte española la corte real se traslada de Madrid a Aranjuez, y en ese contexto se produce ese motín, una conspiración contra la familia real en la que estaba el hijo Fernando VII. Seguidamente se producen las abdicaciones de Bayona. José I, hermano de Napoleón, es coronado rey de España, y en 1808, 2 de mayo, empieza la guerra de independencia, empieza una revuelta en Madrid el 2 de mayo que se extiende por toda España. Llegamos a 1810 y la Junta Central Suprema convoca en las Cortes en la isla de San Fernando, y luego de la isla de San Fernando las Cortes se trasladan a Cádiz, porque la isla de San Fernando ya corría el riesgo de ser ocupada por los franceses. En 1812 por fin tenemos la Constitución de Cádiz, se promulga el 19 de marzo, y de alguna manera la Constitución de Cádiz lo que viene a hacer es proponer y acabar con el antiguo régimen y proponer la construcción de una sociedad liberal. En 1813 se termina la Guerra de Independencia. Los franceses están sufriendo varias derrotas. Además, por un lado, los españoles han resistido contra los franceses a través de las guerrillas, resistiendo en las ciudades. Los británicos han ayudado a los españoles. Además, Napoleón se ha metido en un fregado en Rusia, llevándose a parte de la tropa que tenía en España, la desvía a Rusia, de manera que en 1813 se desencadenan varias derrotas seguidas de los franceses, y ya aquí Napoleón dice, ahí os quedáis, y se firma el Tratado de Valenciennes, por el cual se establece que el rey Fernando VII volvería a España. Así que en 1814 vuelve Fernando VII, que se le esperaba en Madrid, pero el tipo se va a Valencia. ¿Qué hacía en Valencia? Allí un grupo de nobles le presenta un documento que se llama el Manifiesto de los Persas, y en ese Manifiesto de los Persas se le pedía a Fernando VII que se dejase chorrada de tontería de constituciones de Cádiz. Venga, Fernando, déjate de constituciones de Cádiz. Tú puedes tener todo el poder. Así que le chincharon. Vamos, Fernando, no hagas caso a estos tontos de Cádiz, nada. Coge la Constitución de Cádiz, un avión de papel y ya sabe lo que quiero decir. Y Fernando VII picó, cayó, hizo caso, de manera que derogó la Constitución de Cádiz. De manera que en 1814, la primera medida que hace Fernando VII es derogar la Constitución de Cádiz, y ahora empieza el sexenio absolutista, que va de 1814 a 1820. Llegamos a 1820 y se produce una rebelión. Rafael de Riego, militar español, en Cabezas de San Juan, se rebela con su tropa y obliga al rey a jurar la Constitución. Pero, el rey Fernando VII se ve obligado y jura la Constitución, de manera que se instaura la Constitución de Cádiz por fin de 1820 a 1823, pero Fernando VII se la juega otra vez a los españoles y llama a la Santa Alianza, esa coalición militar compuesta por monarquías europeas que se había compuesto para frenar revoluciones, para controlar revoluciones liberales, para que no volviese a haber una revolución francesa. Para eso se había formado la Santa Alianza, y Fernando VII requiere de la ayuda de la Santa Alianza. Entonces cuando interviene un ejército llamado los 100.000 hijos de San Luis. En 1830 nace Isabel II. ¿Qué pasa? Que no hay descendiente varón. No hay descendiente varón. Entonces Fernando VII promulga la pragmática sanción. La pragmática sanción era una ley que ya se había aprobado, pero no se había promulgado. Entonces Fernando VII promulga la pragmática sanción, que deroga la ley sálica. La ley sálica es la ley que prohibía reinar a las mujeres. Entonces, cuando promulga la pragmática sanción y deroga la ley sálica, automáticamente la heredera pasa a ser la hija Isabel. En 1833 muere Fernando VII y le sucede su hija, pero como tiene 3 años, de momento será la madre, María Cristina, quien va a regentar desde 1833 a 1840. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que en mis redes sociales puedes adquirir el libro que acompaña a este podcast para que así puedas preparar mejor el examen. Y no te digo más, te deseo lo mejor, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo programa. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestros canales de Spotify, iTunes, iVoox y Google Podcast, y en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android.